Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Acaban de entregarle el Premio Príncipe de Asturias al escritor Antonio Muñoz Molina. Para hablarnos de algunos de los aspectos de la obra del escritor andaluz, tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica, escritor y conferenciante. Hola José, bienvenido a este programa nuevamente. Encantado de estar de vuelta con vosotros. ¿Quién es Antonio Muñoz Molina? Antonio Muñoz Molina es un escritor español nacido en Úbeda, Jaén, en 1956. Ya su primera novela, Beatus Ili, recibió el premio Ícaro y posteriormente ha recibido varios premios, entre ellos el Planeta, por El jinete polaco en 1991. También algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, como Beltenebros, por ejemplo, o Plenilunio. Y también ha sido el director del Instituto Cervantes en Nueva York. ¿Por qué te ha interesado este escritor? Llevo varios años leyendo sus obras. A mí particularmente me ha interesado una colección de escritos llamado Pura Alegría, pero también algunas de sus novelas. Y lo que he podido apreciar de Muñoz Molina pues, es en primer lugar el hecho de que muchas de las influencias detrás de sus novelas tienen que ver con esas lecturas que él realizó siendo joven. Autores como Julio Verne, que también me gustan a mí mucho, pues ha sido un autor que le ha influido bastante, e incluso Benito Pérez Galdós, que es bastante desconocido en nuestros días. También le gusta mucho el poeta T.S. Eliot, que es un poeta que yo también aprecio bastante. Pero sobre todo me ha gustado el hecho de que haya reconocido que la Biblia y el Quijote pues, tienen una íntima relevancia personal para su propio oficio como escritor y como persona. Y esto en un sentido pues, es realmente sorprendente porque no tantas personas están dispuestas a reconocer en nuestros días que la Biblia pues, es realmente importante para ellas. Yo tampoco me podría entender a mí mismo sin estos dos libros, ¿no? Por un lado la Biblia y el mensaje que nos trae acerca de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y por otro lado el Quijote. Estoy de acuerdo con lo que dice, por cierto, Muñoz Molina, que el Quijote no es un libro tan conocido como pudiera parecer. Tantos y tantos no han leído el Quijote, y me gusta que él pues, nos desafíe una y otra vez a que podamos conocer esta gran obra de la literatura universal. Y no solamente el Quijote, sino también las grandes obras que se han escrito y que pueden enriquecer nuestra propia vida. Con respecto a la Biblia, no es simplemente el hecho de que Antonio Muñoz Molina hable de esa íntima relevancia personal que tiene la Biblia para él, sino el hecho de que particularmente se refiere a una versión de la Biblia que es muy querida para nosotros, la versión que llamamos la Reina Valera. Y es que esta es una versión muy poco conocida porque fue escrita precisamente por dos monjes que tuvieron que huir de España porque eran perseguidos por la Inquisición, porque se habían hecho protestantes, y es en Europa donde estos monjes, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valero, pues traducen la Biblia desde los originales, desde el hebreo y del griego al castellano. Es una traducción que culmina Casiodoro de Reina en Basilea en 1569 y que posteriormente es publicada también en Amberes por Cipriano de Valera en 1602. Y Muñoz Molina lo que nos dice es que esta versión de la Biblia es una versión que tiene una gran calidad literaria. Es un español realmente de la época en la que nuestro idioma pues, tiene una gran pujanza, y por tanto es una Biblia que realmente todos deberíamos conocer, nos viene a decir Muñoz Molina. Por tanto, el hecho de que él pueda rendir este homenaje a una Biblia como la Reina Valera, una Biblia que ha sido perseguida, una Biblia que ha sido ignorada en nuestra nación, pues es algo que a mí particularmente me conmueve. Entonces, yo quisiera destacar ese aspecto, ¿no? De que la Biblia realmente es un mensaje realmente extraordinario para nosotros. ¿Qué relevancia encuentras que tiene su pensamiento hoy para la sociedad española? Bien, como acabo de decir, el mensaje de la Biblia es en sí mismo relevante porque nos está hablando precisamente de esa gran necesidad que todos tenemos de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es un mensaje que siempre es pertinente para todos nosotros en toda ocasión, porque todos nosotros necesitamos a ese Salvador. Pero me gusta también la reflexión que hace Muñoz Molina acerca de nuestro propio pasado. El hecho de que esta Biblia Reina Valera haya sido olvidada, pues es una muestra
de la realidad del hecho de que precisamente hay parte de nuestro pasado como nación que ha quedado olvidado, ha quedado relegado al olvido y que es un pasado que debemos rescatar. El pasado es importante pues, para poder construir también nuestro propio presente. Muñoz Molina vuelve a citar en este libro Pura Alegría al poeta Eliot, en el sentido de que hay algo en el pasado que puede ser también pertinente para nuestro propio presente, y esto es lo que hay que rescatar. Pero para hacerlo, en primer lugar, debemos conocer ese pasado, debemos ser capaces de darnos cuenta de que en todo momento somos llamados a conocer la historia de nuestra nación. En ese sentido, hay muchas páginas de nuestra nación que desconocemos. Recientemente se presentaba precisamente aquí en el Museo Municipal de Alcázar un libro acerca de la Reforma protestante en España. Muchos piensan que la Reforma es algo que viene de fuera, del extranjero, y que realmente no tuvo un impacto en nuestra propia nación. Los estudios históricos que comenzaron a realizarse ya en el siglo XIX y hasta nuestros días ponen de manifiesto que esa reforma sí que tuvo realmente un impacto en España y que fueron muchas personas las que en el siglo XVI abrazaron ese mensaje de liberación que viene precisamente por la Biblia misma, esa salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Incluso algunas de las enseñanzas que tiene la Biblia y que posteriormente van a ser anunciadas por Lutero ya habían aparecido en España, incluso antes de que Lutero las trajera en Alemania a partir de 1517. Por tanto, es bueno que nosotros podamos conocer esa página de nuestra propia historia para que por medio de esa nuestra propia historia podamos enriquecer nuestro presente. En ese sentido, creo que nosotros debemos darnos cuenta de que España es una nación plural, siempre ha sido una nación plural. Se nos ha querido vender muchas veces la idea de que realmente solamente hay un tipo de ser español, y lo que viene a poner de manifiesto precisamente Muñoz Molina es que hay una pluralidad de formas de pensar en nuestra propia nación y que debemos aprender a respetarnos los unos a los otros. Y me gusta, por tanto, ese énfasis que le está trayendo, que podamos apreciar esa realidad de lo que ha sido nuestro pasado. Y ese pasado, en ese sentido, puede enriquecer pues, nuestra realidad presente, puede ayudarnos a comprendernos los unos a los otros y a esa convivencia que necesitamos tener los unos para con los otros. Por tanto, creo que su pensamiento en ese sentido es un pensamiento que todos debemos recibir, porque es un pensamiento que puede ayudarnos a vivir en las circunstancias en las que nos encontramos. Y estamos diciendo que esto es un reto el que nos está trayendo precisamente para que podamos mirar lo que es la historia, no simplemente lo que nos han querido contar acerca de la historia, sino esas páginas que han estado ocultas acerca de nuestra propia realidad como nación española. ¿Hay algo más que quisieras añadir? Hay un personaje muy interesante en El jinete polaco, que es el médico de Mágina, Don Mercurio, y este hombre se caracteriza precisamente por esa lectura casi clandestina, podríamos decir, de la Biblia. En ese sentido, yo me gustaría dejar también con aquellos que nos están viendo pues este reto de poder conocer la Biblia misma, de poder leerla sin que nadie nos vigile. Para nosotros puede parecer muy natural el poder leer un libro hoy en día sin que nadie esté encima de nosotros para decirnos si está bien o si está mal el libro que estamos leyendo, pero esto es algo que precisamente viene por ese redescubrimiento de la Biblia en la época de la Reforma y que consiste en esa liberación que nos trae el Evangelio, esa liberación que tiene que ver también con esa realidad de ese libre examen. Somos llamados a mirar por nosotros mismos y a decidir por nosotros mismos. Y por tanto yo quisiera que pudiéramos tener esta oportunidad de libertad que tenemos en nuestros días para ir a este libro tan extraordinario que es la Biblia. Yo quisiera animar a aquellos que nos están viendo precisamente a hacer una lectura consecutiva del texto bíblico, a hacer una lectura personal de ese texto bíblico, de no tener miedo a la Biblia y acercarse de una manera íntima a lo que Dios nos está diciendo por medio de la Escritura. Un libro como la Biblia, que ha conformado el Occidente, es un libro que también deberíamos conocer en España. Tantos y tantos han oído hablar de la Biblia, pero son muy pocas las personas, esa es mi propia experiencia personal, hablando con la gente, que ha leído en profundidad y de una manera personal y privada el texto bíblico. Por tanto, yo animaría a la gente a leer la Escritura, a leer la palabra de Dios y traer un sencillo reto, ¿no?, para todos aquellos que nos están viendo, tomar, por ejemplo, el Evangelio de Juan
y leer acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, tal y como es presentada por este apóstol de Jesús, que es el último evangelio que ha sido escrito, y que el apóstol Juan nos está mostrando esa gloria de Dios que aparece en el Hijo de Dios, que precisamente tomó carne para ser nuestro Salvador. Por tanto, yo animaría a las personas a realmente romper con cualquier prejuicio que puedan tener hacia la palabra de Dios y acercarse personalmente a esa Biblia. Perder todo miedo, porque si realmente la Biblia es un libro que nos ha sido dado por Dios mismo, pues entonces no debemos tener ningún miedo de que ese libro pueda desviarnos. Debemos más bien mirar cuál es el mensaje que está trayendo y poner nuestra vida alrededor de ese mensaje que gira justamente alrededor de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, José, por tu presencia con nosotros. Gracias, amigos, por vuestra atención. Os recordamos que nos encontramos en la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar, en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro, los domingos a las 11 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. También tenemos una página web donde podéis encontrar más información, www.iglesiadealcázar.es. Si queréis ver programas anteriores, podéis consultar nuestro blog tiempodesperanza.tv.blogspot.com.es. Os esperamos en la próxima edición de Tiempo de Esperanza.